Este primer caso puede resultar contradictorio para algunos oyentes, pero sin embargo creo que la mayoría de la gente entendería el razonamiento detrás de las acciones. En Somerville, Massachusetts, vivían un par de novios de secundaria llamados Geraldine y John Kelly. Ellos se casaron y se establecieron en el condado de Ventura, California. Desde fuera, mirar a la pareja parecía totalmente normal, y durante sus años de escuela secundaria muchos amigos y familiares decían que parecía que los dos harían cualquier cosa el uno por el otro. Sin embargo, esto contrastaba con la realidad. Su matrimonio estaba plagado de conflictos domésticos, violencia hacia Geraldine. A menudo se encontraba en el extremo receptor del abuso físico de John. A principios de los años 90, después de soportar años de abuso, Geraldine le disparó a John Kelly mientras vivían en Ventura. Un solo disparo fue todo lo que se necesitó para acabar con la vida de John. La fecha exacta del asesinato sigue sin estar clara, pero las acciones posteriores que tomó Geraldine fueron cuidadosamente planificadas para garantizar que nadie se enterara del crimen. Colocó el cuerpo de John en un congelador en su garaje, básicamente sellando cualquier evidencia de lo que había sucedido. Y es extrañamente impresionante que Geraldine fuera capaz de mantener esto en secreto durante tanto tiempo. Pero también es bastante inquietante lo que ella hizo después del asesinato. Ella contó varias historias sobre la desaparición de John. Afirmó que John había muerto en un accidente automovilístico y sorprendentemente esta historia fue aceptada y creída sin preguntar mucho. Pero a medida que avanzaba el tiempo, los amigos y familiares de John se preguntaban por qué se había alejado tanto. Los dos hijos de la pareja, John y Sharon, también se habían distanciado debido al ambiente tenso que había en su hogar. En 1998, Geraldine se mudó a Somerville, Massachusetts, llevándose el congelador que contenía el cuerpo de John. Alquiló una unidad de almacenamiento y colocó el congelador ahí, continuando su vida como si nada hubiera pasado. A medida que pasaba el tiempo, Geraldine comenzó a incluir nuevas historias sobre John, afirmando que había muerto por varias causas y que había tenido accidentes en diferentes lugares. En 2004, la salud de Geraldine comenzó a deteriorarse debido a un cáncer de mama terminal. Al darse cuenta de que le quedaba poco tiempo, le confesó a su hija en su lecho de muerte que había matado a John y que su cuerpo estaba en una unidad de almacenamiento, lo que llevó a las autoridades a investigar y pronto descubrieron los restos de John Kelly envueltos en plástico dentro del congelador. Una autopsia confirmó que había muerto por una herida de bala en la cabeza. El cuerpo estaba bien conservado debido a que estuvo congelado durante tanto tiempo. La revelación del asesinato de John Kelly y el descubrimiento de su cuerpo sorprendió a todos, amigos, vecinos e incluso los dueños del motel Ventura donde la pareja había trabajado. Quedaron atónitos. Muchos nunca habían sospechado que John era víctima de juego sucio, en parte debido a la personalidad fuerte y asertiva de Geraldine, lo que hizo que abordar el caso fuera difícil, aunque esto fue debido al abuso físico que John le infligió a Geraldine. Si bien las acciones de Geraldine fueron indudablemente criminales, también fueron una respuesta desesperada a años de dolor. Y el hecho de que Geraldine nunca eligió pedir ayuda simplemente resalta la naturaleza traumática del abuso doméstico. Solo sirve como un recordatorio de los extremos a los que algunas víctimas podrían llegar cuando sienten que no tienen otras opciones legales. El caso fue sencillo en términos de identificar al culpable y la causa de la muerte, pero dejó muchas preguntas sociales y éticas para el debate. La confesión de Geraldine en el hecho de muerte significó que ella nunca enfrentó consecuencias legales por sus acciones. Esta falta de justicia por el asesinato de John dejó un vacío para aquellos que creen que se debe hacer justicia para los crímenes sin importar las circunstancias, pero para ser claros no estoy diciendo de que lo que John hizo estuvo bien. John también debería hacerlo. Se enfrentó a un castigo pero nunca pudo, o más bien a los ojos de algunas personas su muerte fue el castigo. El caso llamó la atención sobre la necesidad de un mejor apoyo y recursos para las víctimas de violencia doméstica. Resaltó la importancia de contar con servicios accesibles para quienes se encuentran en situaciones abusivas, también para que no se sientan atrapados al punto de recurrir a medidas extremas. También se enfatizó en el papel de la comunidad, en estar alerta y apoyar para potencialmente prevenir tales eventos. Belinda Temple era una maestra de educación especial que amaba su carrera en Carey High School en Texas. En el momento de su muerte, el 11 de enero de 1999, estaba embarazada de 8 meses de su segundo hijo. Y las circunstancias que rodearon su muerte no solo son brutales, sino también impactantes. El 11 de enero de 1999, Belinda Temple fue encontrada muerta en su casa en Katy, Texas. Había fallecido como resultado de una herida de una escopeta calibre 12. Su cuerpo fue descubierto en el armario del dormitorio principal, tirado boca abajo en un charco de sangre. Los investigadores inicialmente sospecharon que se trataba de un robo que salió mal.
Cuando sacaron los cajones y los artículos estaban esparcidos por todos lados. Sin embargo, más tarde determinaron que la escena había sido montada. A pesar de cómo parecía la escena, artículos valiosos como joyas se dejaron intactos. Y no había signos de entrada forzada, o más bien había una ventana rota que también se determinó que no había sido hecha para acceder a la casa. Las autoridades creyeron que se trataba de un asesinato cuidadosamente orquestado. El marido de Belinda, David, afirmó haber estado haciendo recados con su hijo de 3 años, Evan, en el momento del asesinato. Según su testimonio, había llevado a Evan a un parque, luego a una tienda de comestibles y finalmente a Home Depot, para ver artículos para la habitación del bebé. Las imágenes de vigilancia confirmaron su presencia en estos lugares aproximadamente en el momento en el que se creía que ocurrió el asesinato, lo que le proporcionó una coartada sólida. Sin embargo, a medida de que los investigadores continuaron investigando inconsistencias en la línea del tiempo y el comportamiento de David, comenzaron a salir a la luz, por ejemplo, el viaje desde Home Depot hasta su casa, que debería haber durado unos 20 minutos. Tomó mucho más tiempo. David bloqueó esto con el tráfico. Los testigos y vecinos proporcionaron informes contradictorios sobre el momento de su regreso a casa, que tomó la investigación un giro significativo cuando se reveló que David había estado teniendo una aventura con una mujer llamada Heather Scott. Heather era una colega en la misma escuela donde David entrenaba fútbol. Este descubrimiento proporcionó un motivo potencial para eliminar a Belinda. Se dijo que David podría continuar su relación con Heather sin la carga de un nuevo hijo. En menos de 2 años después de la muerte de Belinda, David se casó con Heather, lo que aumentó las sospechas en su contra. Al principio fue muy difícil conectar a David con el crimen, pero finalmente los investigadores pudieron hacer precisamente eso con la ayuda de evidencia forense. Las pruebas encontradas en la ropa de David coincidían con las encontradas en la escena del crimen, aunque esta evidencia fue posteriormente desestimada en el tribunal, debido a preocupaciones de contaminación. Sin embargo, la fiscalía construyó un caso sólido en torno al motivo y las inconsistencias en las declaraciones de David. En noviembre de 2004, casi 6 años después del asesinato de Belinda, la pareja de David fue arrestada y acusó a David de su muerte. El arresto se produjo después de una extensa investigación que descubrió evidencia crucial que sugería que David estuvo involucrado. Durante su juicio en 2007, la fiscalía argumentó que David quitó la vida a Belinda para evitar las responsabilidades de tener un segundo hijo y poder estar en su relación con Heather Scott. La fiscalía presentó pruebas que sugerían que David había planeado meticulosamente el asesinato. Argumentaron que David organizó el robo para alejar las sospechas de sí mismo. Los relatos de los colegas de David destacaron que él no estaba satisfecho con su matrimonio. El jurado declaró a David culpable del asesinato en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. En 2016, la condena de David fue anulada por el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas. El tribunal determinó que la fiscalía había incurrido en mala conducta al retener pruebas que podrían haber potencialmente exonerado a David. Esta evidencia incluyó declaraciones e información que podrían haber llevado al jurado a una conclusión diferente con respecto a la participación de David. Como resultado, se llevó a cabo un nuevo juicio y David fue puesto en libertad bajo fianza, después de pasar casi una década en prisión. La decisión del tribunal destacó importantes fallas en el manejo del caso por parte de la fiscalía. El segundo juicio comenzó en 2019. La fiscalía sostuvo que David tenía un motivo claro para matar a su esposa, señalando su aventura y la escena del crimen simulada. La defensa continuó argumentando que las pruebas eran insuficientes para condenar a David, más allá de una duda razonable. David fue declarado nuevamente culpable de asesinar a Belinda. Sin embargo, este juicio terminó en un punto muerto durante la fase de sentencia, ya que el jurado no pudo ponerse de acuerdo sobre el castigo apropiado, lo que llevó a que se anulara el juicio en fase de sentencia, lo que significa que se inició otro procesamiento judicial, necesario para llegar a una sentencia adecuada para David. La pandemia causó retrasos significativos en el proceso, posponiendo varias veces el juicio de sentencia de David. Finalmente, en abril de 2023, un jurado determinó la sentencia de David. El jurado finalmente condenó a David a cadena perpetua por segunda vez. A partir de ahora, David está cumpliendo cadena perpetua. Sin embargo, su equipo legal todavía está buscando formas de apelar. Anita Cabi nació el 12 de noviembre de 1959 y creció en el suburbio de Blackton en Sydney. Era conocida por su belleza y elegancia. También ganó el título de Mis Suburbios Occidentales. Anita trabajó como enfermera en el hospital de Sydney. Estaba casada con John Covey, aunque estaban separados en el momento de su muerte.
La noche del 2 de febrero de 1986, Anita Cabi pasaba su tiempo cenando con amigos en Redfern. Después de cenar, tomó un tren de regreso a Blacktown. El viaje en tren era una parte rutinaria de su día y llegó a la estación de Blacktown, alrededor de la 1 de la tarde. Aparentemente para Anita era ordinario caminar la corta distancia hasta su casa. Esa noche un grupo de hombres conducía un vehículo robado por las calles de Blacktown y buscaban un objetivo para robar, potencialmente mejor si eran mujeres. Mientras recorrían las calles vieron a Anita caminando a casa desde la estación sola. Sintiendo una oportunidad detuvieron el auto y la arrastraron a la fuerza hacia el vehículo. Anita luchó por liberarse sabiendo que si no lo podía hacer podría ser su fin. Pero el grupo estaba formado por 5 hombres, por lo que Anita fue fácilmente dominada. Los 5 hombres involucrados eran John Travers, que tenía 18 años y ya tenía un largo historial de actividad criminal. Sus delitos incluían agresión y crueldad animal. Además, se le consideraba el líder del grupo. También estaba Michael Murdoch, de 18 años, que había pasado una gran parte de su tiempo en un centro de detención juvenil. El tercer miembro era Les Murphy, que tenía 22 años. Les era conocido por su comportamiento violento y sus crímenes. Los 2 últimos hombres son los hermanos de Les, Gary y Michael Murphy. Gary tenía 28 años y tenía un historial de robo de autos. Michael Murphy tenía 33 y como todos los demás en esta lista también tenía un carácter violento. Uno de los atacantes conducía buscando un buen lugar para finalmente hacer su robo. Finalmente llegaron a un patio aislado ubicado en Prospect. El área estaba aislada, por lo que el grupo estaba seguro de que nadie iba a tropezarse con ellos. Más tarde, los testigos informaron haber escuchado gritos en el área, pero en ese momento esos gritos de ayuda no fueron correspondidos. Anita fue sometida a horribles torturas físicas y la brutalidad del crimen se detalló más tarde en los informes de la autopsia. Fueron tan angustiosos que muchos de los que leyeron quedaron profundamente traumatizados. Cuando los restos de Anita fueron descubiertos el 4 de febrero de 1986, el público reaccionó en horror y tristeza. El inspector detective Lan Kennedy y su equipo en la estación de policía de Blacktown dirigieron la investigación y reconocieron que debían actuar rápido y arrestar al responsable de inmediato. El dolor y la ira del público alimentaron aún más la urgencia del caso, con los miembros de la comunidad y los medios de comunicación. Al aplicar una presión constante sobre las autoridades para que se hiciera justicia, finalmente se produjo un gran avance en el caso, pero provino de una fuente inesperada. Un informante de la policía conectado con los hermanos Murphy proporcionó información sobre el vehículo robado, utilizado por los sospechosos la noche del secuestro de Anita. La investigación se redujo a John Travers y sus compañeros, Michael Murdoch y los hermanos Murphy. Después de identificar a los culpables, la investigación se convirtió en una cacería junto con la pista del informante. Otra pieza importante de las pruebas se obtuvieron de un vecino que denunció actividades sospechosas en la casa de los Murphy. Este vecino observó a los hermanos quemando ropa en un incinerador. Para reunir pruebas concretas, la policía puso en marcha un plan audaz. John Travers fue arrestado inicialmente el 21 de febrero de 1986 en la casa de su tío, donde lo encontraron con un vehículo robado mientras estaba bajo custodia. Travers le pidió cigarrillos a una amiga. Esta amiga era la tía de John y ella había aceptado trabajar con la policía bajo el alias de Miss X. Ella usó un dispositivo de grabación oculto durante su visita a Travers y logró capturar su confesión sobre el crimen. Miss X luego visitó a Michael Murdoch y pudo grabar las declaraciones incriminatorias suyas. Estas grabaciones proporcionaron la evidencia irrefutable que la policía necesitaba para acusar formalmente a los sospechosos. Después de obtener todas las pruebas, la policía detuvo a los sospechosos. John Travers y Michael Murdoch fueron arrestados primero, seguidos por los hermanos Murphy. Travers fue arrestado en la casa de su tío, mientras que Murdoch y los hermanos Murphy fueron detenidos en varios lugares. Los sospechosos fueron acusados de múltiples delitos, incluidos secuestro, asalto y asesinato. El juicio comenzó el 16 de marzo de 1987. La sala del tribunal estuvo constantemente repleta de ciudadanos que exigían una justicia dura, lo que reflejaba su odio e ira hacia el grupo. El juicio fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación. Los periódicos, la televisión y la radio proporcionaron actualizaciones periódicas para garantizar que el caso permaneciera en el ojo público. Esta amplia cobertura también sirvió para ejercer presión sobre el sistema legal para emitir un veredicto apropiado. Hubo frecuentes manifestaciones públicas fuera del tribunal, así como una gran multitud que abogaba por las sentencias máximas posibles para los culpables. Finalmente, los 5 hombres fueron declarados culpables del asesinato de Anita Cabi. John Travers, quien inicialmente se había declarado no culpable, cambió su declaración de culpabilidad antes de que comenzara el juicio. Los otros 4 acusados mantuvieron su inocencia, pero al final fueron declarados culpables, basándose en pruebas abrumadoras que incluían confesiones y hallazgos forenses. El juez condenó a los 5 hombres a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
lo que pareció agradar al público. En respuesta a la tragedia, la familia de Anita Capp junto con la familia de otra víctima de homicidio establecieron el Grupo de Apoyo a Víctimas de Homicidio. Esta organización fue creada para brindar apoyo y defensas a familias afectadas por tragedias similares. Desde entonces, el grupo ha desempeñado un papel crucial en ofrecer apoyo emocional y asistencia práctica a las familias de víctimas de homicidio.